Y estamos con Francisco Sagasti del Partido Morado, que lo hemos escuchado ahora en el Pleno del Congreso, votar en favor de la ley que impide que las personas con alguna sentencia en primera instancia puedan acceder al cargo público. Obviamente hay receso hasta las 3 de la tarde, pero lo que se va a venir es una jornada larga, probablemente de discusiones, en las que esperamos escuchar argumentos sensatos, de repente posturas distintas, pero lo que creo que espera el Perú es entender lo que va a hacer el Congreso y por qué, ya sea votar a favor de una vacancia, que hay que recordarlo, sería una desgracia para el país en estos momentos, o dejar que el presidente de la República continúe su mandato hasta el fin de su periodo. Congresista Sagasti, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patricia, y a todos los oyentes de RPP. Complicada situación en la que nos hemos encontrado en el peor momento, hay que decirlo. Y el Congreso está ahorita no solo en el ojo de la tormenta, sino que hay que decirlo, probablemente esta votación pueda marcar el futuro de los peruanos, no para mañana, no para pasado mañana, sino para los próximos largos años. Una crisis como esta en estos momentos puede generar efectos a muy largo plazo. Así es una situación extremadamente complicada. Y ya no hay ojo de la tormenta es todo, realmente Ejecutivo, Congreso, la situación política en que andamos es una situación muy complicada que jamás esperé ver yo cuando postulé a este Congreso, ¿no? La posición del Partido Morado es claro con respecto a que no es momento de interrumpir el mandato del señor Vizcarra. Definitivamente. Y miren, ese es el momento más inoportuno por varias razones. Las razones que ya se han mencionado en su programa, la crisis económica, la crisis de salud, los problemas de acceso a financiamiento, la crisis de desempleo, la crisis social. Y en medio de ese momento, a 7 meses de las elecciones, vamos a cambiar de presidente, vamos a tener que, como no hay vicepresidente, poner al presidente del Congreso como presidente en ejercicio, y eso deja también al Congreso sin presidente. O sea que vamos a tener un cambio radical en las cuales va a tener que nombrarse un primer ministro nuevamente, pasar por el proceso de aprobación de su plan. En fin, es un caos en 7 meses que realmente no tiene ninguna justificación. Ya sabemos que el presidente puede ser enjuiciado el día 28 de julio, en pocos meses. Así es. Además hay que separar los hechos de la consecuencia de los hechos que va más allá del presidente de la República, ¿no es cierto? La consecuencia nos afecta a todos los peruanos, el hecho de quedarnos sin presidente. Y justamente quería preguntarle sobre el hecho, sobre lo inmediatamente anterior. Lo ideal sería que el Congreso votara para que el presidente Vizcarra termine su mandato sin que eso quiera decir en absoluto que no se le investigue, que no se le cuestione y que no esté obligado a dar todas las explicaciones del caso. Pero la definitivamente, de acuerdo a la Constitución, el presidente se le puede enjuiciar, se le puede acusar judicialmente al día siguiente o que deje el cargo. Entonces, todas estas investigaciones y todos estos procesos van a caer sobre él con una fecha ya determinada. O sea que lo que es un poco difícil de entender por qué esta intención de desestabilizar al país por unos pocos meses, cuando ya sabemos que todo esto se va a poder dilucidar después de que deje el cargo presidencial. Y además de eso, realmente este proceso que se está armando ahora se está armando en 24 horas, ¿no? Mire, esto vino a las 10 de la mañana, ya hay moción, me he leído en detalle la moción, nos hemos leído los audios y bueno, hay algunos aspectos definitivamente que tienen que aclararse, pero de allí a declarar la incapacidad moral permanente del presidente de la República en circunstancias como esta, me parece bastante fuera de lugar, ¿no? ¿Cuál es el tenor de sé que no puede responder por las otras bancadas, pero sospecho que algunas conversaciones debe haber habido. ¿Encuentra usted un afán, beligerante en el Congreso o cree que con el paso de las horas las cosas se pueden haber ido atenuando?
Mire, no creo. Yo creo que hay una pugna, yo no lo diría confrontación, pero hay una pugna bastante grande y francamente alguna de las expresiones del presidente de la República en su mensaje de ayer tampoco ayuda. Así es. No es necesario. Entonces aquí lo que vemos es quizá el presidente considera que tomar esa actitud beligerante en contra del Congreso le da ciertos réditos en popularidad, porque este Congreso no es un Congreso, por decirlo así, el rey de la popularidad, ni mucho menos, pero es innecesario y eso es lo que provoca es una reacción y muchas de las bancadas que se sienten ofendidas, se sienten aludidas por cosas que no tendrían por qué haberse planteado en una presentación como la que hizo el presidente. Entonces, por esta razón yo creo que lo que hay que hacer es bajar un poco el clima de tensión. El Partido Morado ha venido insistiendo continuamente en crear un clima de diálogo, de distensión, de comprensión. Me pareciera a veces que entre el Ejecutivo, entre algunos empresarios y el Congreso estamos hablando idiomas distintos. Así es. Y lo que necesitamos es traducir. Yo desde el Congreso veo lo que algunos interpretan como medidas populistas como un reclamo legítimo que tiene que ser expresado y canalizado quizá de manera diferente a la cual que ellos plantean, que algunos congresistas plantean. Pero son demandas que vienen del, digamos, el Perú profundo, abandonado, Patricia, por muchísimos años. Por supuesto. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es ese, y el Partido Morado se ha caracterizado desde el primer momento por buscar ese centro republicano, esos espacios de diálogo, y dicho sea de paso, nuestras propuestas legislativas, nuestro ideario, nuestra concepción de republicanismo morado, nuestro documento sobre cómo gobernar en momentos de crisis, precisamente dan una hoja de ruta de sensatez, calma, tranquilidad, que van a llevar al bienestar para todos los peruanos en vez de este clima de confrontación que realmente nos hace daño a todos. Lo que dijo usted, Patricia, no solamente el daño colateral que se hace con una medida de este tipo, sino el daño a futuro, las consecuencias negativas. Una vacancia presidencial por estas consideraciones es una cosa insólita, no tiene mucho sentido, con una investigación hecha a la carrera. Por favor, pensemos en el país. Ahora, en el escenario, hay un punto que me parece importantísimo, congresista Sagasti, que creo que usted lo dice con bastante claridad, y es, hay una serie de demandas de un Perú que no ha sido escuchado, que su representación siempre ha sido muy débil u opacada en el Congreso, y que hoy traduce muchas de esas demandas en leyes, hay que decirlo, populistas, ¿no es cierto?, que pueden esos mismos problemas satisfacerse o arreglarse de otra manera, pero que claro, estamos con un Congreso que, no es el caso del Partido Morado, genera leyes como para satisfacer demandas de muchos años de manera rápida y de manera equivocada. En caso el presidente Vizcarra quedara, su posición con el Congreso va a tener que ser distinta, ya no va a tener que ser confrontacional. Puede ser que tengamos a un presidente débil, incapaz esta vez de, digamos, hacer el equilibrio con el Congreso para que no empiece una suerte de sangría de leyes populistas, por ejemplo. No, yo no creo eso, y aquí creo que hay que hacer una reflexión adicional. ¿Por qué el Congreso se comporta así? Como bien dice usted, Patricia, por todo ese conjunto de demandas. ¿Y por qué se canaliza en esta forma? En cierta medida es responsabilidad del Ejecutivo. Yo recuerdo épocas, y usted, bueno, quizás es muy joven, pero cuando teníamos una serie de ministros que venían al Congreso, conversaban, discutían. Podré, por ejemplo, el ejemplo de San Javier Silva Ruete, una persona que conocía muy bien, pero también era capaz, cuando veía la amenaza de una ley populista, venir al Congreso, conversar con cada bancada, discutir con ellos, etcétera. Entonces, lo que hemos tenido, por decirlo así, es una escasez de buena política, de diálogo, de negociar, de tratar. En cierta medida, en algunas leyes, no todas de carácter económico, ni mucho menos, sino de otro tipo, lo que hemos visto es un Congreso que ha planteado esas demandas de forma inadecuada, de acuerdo al Partido Morado, pero un Ejecutivo que ha estado medio agazapado, esperando que le llueve algo, sin reaccionar a tiempo, sin adelantarse, sin dialogar. Y un ninguneo también, ¿no? Yo creo que hay a veces un ninguneo, no el Ejecutivo en general, de hablar de los congresistas como, bueno, eso con mucho desprecio, yo creo que no ayuda, ¿no?
Sí, no, yo creo que no, eso es por lado y lado, también seamos claros, ¿no? Yo creo que tenemos que superar esa situación de ninguneo del otro. En el Partido Morado nos hemos caracterizado por crear espacios de diálogo y por escuchar a todos. Y si encontramos alguna cosa que consideramos no es adecuada en cuanto a los medios o a la forma de hacerlo, lo expresamos, lo discutimos, explicamos y planteamos por qué y tratamos de persuadir al otro. Pero si no se hace esa labor, lo que vamos a tener es, digamos, dos idiomas totalmente distintos, Patricio, y que nos van a llevar a un despeñadero. Yo creo que al revés de ver un ejecutivo debilitado de este proceso, lo que podemos ver es un ejecutivo y un Congreso ya con una actitud diferente, distinta de diálogo, decir, oye, acá hemos llegado al borde del abismo, no volvamos a ponernos en esta situación. Yo hago votos y en el Partido Morado esperamos que esa sea la nueva actitud que prevalezca, ojalá después de que se logre evitar esta locura de una vacancia a la carrera, vacancia hiper express. Recordemos, esto se planteó ayer a las 10 de la mañana, hoy día son las 1:30 de la tarde, no han pasado ni 48 horas y ya estamos pensando en hacer un cambio fundamental en la estructura política de nuestro país sin reflexión, ¿no? Y si bien hay un contenido preocupante en esos audios, y si bien el presidente no ha dado las explicaciones necesarias del caso, eso justamente en lo que abona es en el hecho de que se necesita saber más antes de tomar una decisión tan compleja como esta. Definitivamente, y eso es lo que ha planteado el Partido Morado. Lo que no podemos hacer, señor Sagasti, creo que en eso estamos todos de acuerdo, y eso hay que decirlo con todas sus letras, es no saber no es una opción. Se necesita saber. Lo que no se puede hacer es llegar a una decisión que afecte a todo el país. Se necesita saber qué pasó y que el presidente responda por cada uno de sus actos. Necesitamos el conocimiento y no actuar a tontas y a locas. Así es. Muchísimas gracias, congresista Sagasti del Partido Morado, explicándonos la postura más moderada, más sensata de quienes consideran que la ruptura del orden democrático en este momento sería una desgracia. Vamos a ver qué cosa vamos a escuchar. Escucharemos, Fati, en el debate. Yo creo que vamos a escuchar de todo. Vamos a ir a estar viendo qué dice cada congresista. Por el momento se han ido a descansar hasta las 3 de la tarde a almorzar para obtener energías, ¿no? Porque lo que les espera después es bastante largo. Vamos a una pausa, volvemos.